Las elecciones en Estados Unidos están en una verdadera cuenta regresiva. A pocos días de las elecciones, la ventaja de Kamala Harris sobre Donald Trump en las encuestas nacionales empieza a ser muy escasa. Así que la competencia se encuentra verdaderamente reñida. ¿Pero qué candidato le conviene más a Latinoamérica, al Estado de Israel y al mismo Estados Unidos? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Luis Meisel responde. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Gracias por tu tiempo. Igualmente, Nadia, siempre es un placer platicar contigo. Bueno, pues estamos, como lo decíamos en la introducción de esta entrevista, en cuenta regresiva para las elecciones en Estados Unidos. Y tenemos a dos candidatos que, como ya sabemos siempre, pues proponen todo lo mejor en todos los aspectos, en temas migratorios, políticos, económicos, en temas también de salud. Pero yo te quiero preguntar, Luis, sobre las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias principales que nos propone tanto Kamala por un lado como Trump por el otro? Mira, Kamala es una populista que sus ideas son básicamente dar una serie de subsidios para la compra de casas, eh, reducir o eliminar la deuda de los estudiantes. Habló de crear un plan de seguro popular en donde todo mundo esté asegurado, cosas que suenan muy bonitas, pero obviamente no tiene calculado el impacto económico. Trump, por otro lado, bueno, déjame agregar una más de Kamala. Kamala propuso incrementar impuestos a la clase alta y una cosa que nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo, que es cobrar lo que se llama capital gains, ganancias de capital, sobre ganancias no realizadas. Tú tienes una casa que vale 5 millones de pesos. Pasa un año, llega un avalúo y te dicen, ahora la casa vale 6. Ese millón de pesos que subió de precio tu casa, teóricamente porque es un avalúo, Kamala quiere cobrarte impuestos como si ya hubieras ganado ese dinero. Y eso no funciona porque no necesariamente vas a poder venderla en 6, ni la estás vendiendo. ¿Qué pasa si el día de mañana la casa baja a 4 y ya te cobró los impuestos? Ese es un impuesto definitivamente negativo que desmotiva a la gente a invertir. Trump, por otro lado, ha propuesto eliminar muchos impuestos. Quiere quitar los impuestos sobre lo que recibes de seguro social, quiere quitar los impuestos a las propinas, quiere bajar o mantener. Él metió una serie de políticas fiscales cuando fue presidente que expiran el año que entra. Él quiere que no expiren, que sigan adelante, en donde bajó los impuestos para las empresas, promoviendo que haya más desarrollo económico en el país. Quiere sustituir todos estos impuestos que no va a cobrar a base de aranceles. O sea, de todo lo que entra a Estados Unidos va a pagar un impuesto. Si viene de China, un impuesto del 100%. Si viene de otros países, entre 10 y 20. Hay un problema ahí. Hay tratados de libre comercio que eliminaron esos impuestos, que quitaron los aranceles. Entonces, se contrapone un poquito la política fiscal arancelaria que quiere poner contra lo que hay en los tratados de libre comercio. Esas son fundamentalmente las diferencias de los dos. Mucho que estudiar de cada uno de los elementos que mencionaste. Y bueno, hablemos de México, de la frontera sur de Estados Unidos, porque pues Trump a muchos mexicanos no les dejó un buen sabor de boca cuando hablaba de construir un muro fronterizo, que por cierto los mexicanos iban a pagar. Y bueno, ya se había creado desde aquel entonces una hostilidad entre Estados Unidos, entre Trump principalmente, y México. ¿Qué le espera a México, a Sheinbaum? ¿Qué le espera con Trump como contemporáneo? Mira, tienes una diferencia muy grande en política migratoria. Esa es la otra. No mencionamos las económicas, no las migratorias. En esta administración de Biden y Harris, la frontera era porosa totalmente. Parecía queso gruyere. Dejaban pasar a todo mundo, pedías asilo político, te mandaban a ver a un juez. La cita era aproximadamente 3 años después, pero soltaban a la gente.
y la gente ya estaba en Estados Unidos y del 100% que tenía cita, solo el 20% acudía a ver a los jueces. Los otros 80% ya se habían introducido al país ilegalmente. Trump quiere ser mucho más fuerte. Harris quiere mantener esa política de aceptación, de ser buen vecino, de ser buen anfitrión. Trump dijo, no, le están quitando la casa a los americanos, les está costando a los gobiernos pagar educación, pagar salud, no quiero más inmigración ilegal. Inclusive amenazó con la deportación de todos los ilegales, que no funciona tampoco, pero esa es una de las políticas que quiere meter Trump, que ya no haya inmigración ilegal. ¿Qué pasa respecto a México? Imagínate que devolvieran a 5 o 10 millones de mexicanos a México. Primero, bajarían las remesas, porque todos estos están aquí, mandan dinero a sus familias en México. Y segundo, habría un desempleo mucho más grande en México si de repente aparecen 5 millones más de trabajadores o 10 millones de los que hay actualmente. Entonces, en ese sentido, probablemente Kamala sea mejor para México, a pesar de que no es lo que México quiere tampoco. Entonces, la política o la personalidad de Trump es mucho más agresiva que la de ella. Entonces, eso ha creado esa sensación que vivimos del 16 al 20, en donde se sentía que era antagónico. Pero él básicamente se preocupa más por Estados Unidos que por México. Entonces, me preocupa un poco más qué vaya a pasar con el Tratado de Libre Comercio o el TIMEC, que se puede revisar en el 26, si el presidente es Trump o que si es Kamala. Y yo creo que va a ser Trump en lo personal. El voto popular lo va a ganar ella porque hay estados que son totalmente demócratas, pero el voto del colegio electoral, que es el voto que cuenta, creo que lo va a ganar Trump. Entonces, él había dicho que NAFTA era el peor tratado de la historia. Y luego dijo que el TIMEC era muy buen tratado porque se lo negoció él. Ahorita está diciendo de nuevo que Estados Unidos ha regalado el mercado a todos los países con los que tiene tratado de libre comercio y que los va a revisar. Esa revisión no va a ser favorable. Si revisan, lo que se logre va a ser a favor de Estados Unidos, no a favor de Canadá ni de México. Entonces, el status quo sería mejor con Kamala. Con Trump va a ser una relación más formal, más profesional y a lo mejor menos fácil para México. Podríamos resumir entonces que Kamala podría ser más conveniente para México, ¿cierto? Podría ser más conveniente, aunque realmente no la conocemos. Es impresionante, lleva 75, 80 días que la nominaron en una elección no popular. Es la primera vez que llega un candidato a la presidencia sin haber ganado un voto en ningún lado. Se pasó 70 días sin dar entrevistas. O sea, es una incógnita. Realmente no conocemos quién es Kamala Harris. A Trump lo conocimos 4 años como presidente y ha sido bastante transparente en lo que quiere hacer. Kamala es una incógnita. Hay gente que dice que es bueno que sean 2 mujeres. Yo generalmente cuando veo 2 mujeres juntas hay pleitos en vez de ser mucho cariño, pero vamos a ver. Pero creo que no lo vamos a ver porque yo creo que va a ser Trump el próximo presidente. Ok, Luis, pues entonces estamos en Enlace Judío y por supuesto tenemos que hablar del Estado judío. Trump no es un secreto, que es un amigo entrañable del Estado de Israel. Y entonces aquí la pregunta es, en el caso de que Trump resulte electo, ¿qué pasaría en la guerra que no ha pasado hasta hoy en día? ¿Qué haría la administración de Donald Trump que no han hecho los estadounidenses hasta este momento en temas de la guerra? Mira, cuando entraron Kamala y Biden, y realmente Biden como presidente, eliminó todas las sanciones que había contra Irán. Irán se fue de producir 600,000 barriles de petróleo al día a producir 2.2 millones de barriles. 1.6 millones de barriles de exportación
son aproximadamente 110 millones de dólares diarios. Eso le dio a Irán 40 billones de dólares para gastar. Y los gastó, son gente horrible que odia al Estado de Israel y que utiliza proxies, como ellos lo llaman, Hezbollah, Houthis, Hamas. Entonces, esto ha sido una política de esta gente, ha sido el frente de Irán en la guerra contra Israel. El día que entre Trump, va a restaurar las sanciones en contra de Irán y va a amenazar a los países que le compren a Irán de que van a tener como enemigo a los Estados Unidos. Entonces yo espero que de esos 2.2 millones de barriles regrese a 1,5, 1,2, que le va a quitar una gran parte del dinero que Irán está invirtiendo en la guerra contra Israel. Un aspecto que poca gente ha visto, hay una gran amistad entre Netanyahu y Trump, que no necesariamente fue lo mejor para Israel, increíblemente. Israel era el único punto en donde los demócratas y los republicanos estaban de acuerdo. Había un apoyo casi absoluto al Estado de Israel. Cuando Trump permitió que viniera Netanyahu a hablar con el Congreso, que se fueron los demócratas, ¿recuerdas cuando fue la presentación? Identificó el pueblo americano a Netanyahu con Trump. O sea, eran muy amigos. Y los demócratas empezaron a irse del otro lado. Los demócratas perdieron un poquito ese amor a Israel que tenían. Y lo hemos visto desde la elección de una serie de gentes como Talib, como Ocasio-Cortez, etcétera, que son gente definitivamente anti-Israel. Vimos hace poquito, la semana pasada, en una de las pláticas muy poco frecuentes de Kamala ante una audiencia grande, alguien gritó: paren el genocidio, ya es suficiente. Ella dijo: Estados Unidos va a defender el derecho de Israel de existir, pero sí vamos a buscar que se detenga el genocidio. O sea, ella le dio validez al concepto de genocidio. Nosotros sabemos que esto no es un genocidio. Esto ha sido una defensa y una lucha por la subsistencia del Estado de Israel, que si no para a Hamas, si no destruye a Hamas, vamos a tener otro 7 de octubre, lamentablemente. El número de gente, daño colateral, que ha fallecido en esta guerra es bajísimo comparado con otras guerras. Si pensáramos Estados Unidos, el ataque a Pearl Harbor le costó 2,000 vidas, 2,200 vidas. Lo mismo que le costó a Israel, el ataque, un poquitito más, el ataque que vimos. Los Estados Unidos tiraron 2 bombas atómicas después de eso, y nadie dijo nada. Y mataron cientos de miles de gentes, de los cuales casi todos eran civiles. Eso sí era válido, pero Israel en su subsistencia no es válido, es genocidio. Entonces, los gringos a eso le dicen bullshit. Entonces, quisiéramos ver a alguien que realmente proteja al Estado de Israel. A lo mejor no va a ser el tipo más querido del mundo, Trump, por hacerlo, pero desde el punto de vista de Israel es su mejor blindaje contra que hubiera otro caso como este, y sobre todo por la cosa económica. O sea, si tú cortas el suministro de dinero a los grupos terroristas, los vas a acabar. Lo que pasa simplemente a veces es que Trump es una persona sumamente odiada, por ejemplo, en Latinoamérica, y pues esta amistad entre Trump y Netanyahu provoca unos efectos secundarios terribles en temas de antisemitismo. Así que aunque Israel, por un lado, se ve beneficiado de todo el apoyo de Trump, por el otro lado, la diáspora judía sufre las consecuencias de esta amistad. Porque en respuesta a lo que acabas de decir, dijiste respecto a Latinoamérica, el antisemitismo lo hemos visto terrible en Europa, y en Europa no odian a Trump. Entonces, no fue Trump lo que despertó el antisemitismo, y algún día pudiéramos tener una plática sobre este antisemitismo latente que ha surgido a raíz del 7 de octubre del año pasado. O sea, esto no fue Trump el que lo despertó, fue esa idea
de antisemitismo que estaba apagada y que se prendió de regreso, lo cual ha sido instigado y pagado por fuentes extranjeras o americanas, la Fundación Rockefeller, George Soros. Si tú ves los encampes, los campamentos en las universidades, todos tienen las mismas tiendas de campaña fabricadas en la misma fábrica. O sea, ellos estaban listos para algo así. El 7 de octubre fue el detonador, pero ya existía latentemente. La organización más grande de estudiantes pro-Palestina, que es la que ha levantado casi todo esto, se fundó como 501c3, o sea, non-profit, una institución, una ONG en 2006. Imagínate, o sea, lleva de existencia 18 años. Claro, claro, hay mucho fondo en cada manifestación pro-Palestina, hay mucho fondo, ya no, hay un antisemitismo que no nace ni el 7 de octubre ni con Donald Trump. Eh, a ver, finalmente, Luis, hablemos del impacto económico en Estados Unidos. Por supuesto que no podemos hablar de México, de Israel y dejar fuera a Estados Unidos. ¿Cuál es la propuesta económica para Estados Unidos por parte de Trump y por parte de Kamala? Mira, la propuesta de Trump es intentar lo que él llama hacer América grande de nuevo. O sea, él está buscando castigar al fabricante extranjero que encuentra en Estados Unidos el mejor mercado para sus productos y los quiere obligar a fabricarlos en Estados Unidos. Entonces, sus políticas económicas, los altos aranceles, las restricciones de importación, son conducentes a que haya más fabricación en Estados Unidos. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No sabemos. Le tiene que funcionar para que los ingresos que provoque esa mayor producción sustituyan los beneficios fiscales que está ofreciendo. Definitivamente es deficitario el programa. Creen que en 4 años va a tener 7.7 trillones de aumento en la deuda. Hoy la deuda americana está en 35 trillones de dólares, como 1.07 el Producto Interno Bruto, y creen que esto la va a hacer crecer entre 22 y 25% más. Hoy el servicio de la deuda es el gasto más grande del gobierno americano, más grande que la defensa, más grande que todo. Kamala quiere cobrar impuestos al productor y dárselos al pobre o al más amolado. El problema con eso es que desincentivas la producción, desincentivas la inversión. Suecia es el ejemplo perfecto. Suecia llegó a tener 94% de impuestos sobre la renta y el país estaba desmoronando. Regresaron a 30% y recuperó su boom que tenía cuando el gobierno metió ese impuesto muy alto. Entonces, el programa de Kamala también es deficitario, se calcula que va a ser como 4.5 trillones de dólares, no 7.7, pero también va a afectar, es nada más 10% menos que el de Trump. Si lo de Trump funciona, el país realmente va a ser la potencia nuevamente global, en donde va a depender muy poquito del resto del mundo. Tiene un mercado muy poderoso y lo va a explotar. La propuesta de Kamala va a crear menos empleos, hay menos motivación para hacer nuevas fábricas y se vuelve un estado de welfare o de beneficio social. Y el programa de beneficio social históricamente no es muy bueno. Lo importante es enseñarle a la gente a pescar, no regalarle pescado. Si tú das dinero gratis, lo vivimos en México. Los 33 millones de tarjetas de débito que mandaba cada mes López Obrador, le dio el triunfo a Sheinbaum otra vez, pero el país no está creciendo como debería estar creciendo. No le puedes pagar a un joven por no trabajar y por no estudiar. Entonces, es muy atractivo no trabajar y no estudiar. Incentívalo, dile, si trabajas y estudias, te voy a dar una ayuda para tu colegiatura. Entonces, es otro boleto. Va a tratar de trabajar. Si le pagas por no hacer nada, pues no va a hacer nada. Entonces, en ambos casos, y no sabemos qué tanto van a cumplir con lo que están prometiendo en las campañas.
Lo que pueda hacer Kamala es un poquito más tangible negativamente. Lo que va a hacer Trump, quién sabe si va a funcionar o no. Ahora, las tarifas, los aranceles, los paga el consumidor, no los paga el productor. Entonces, lo que están tratando de hacer es sacarlos del mercado. ¿Qué va a pasar con los tratados de libre comercio? Porque no solo es el TIMEC, hay tratados de libre comercio con muchos países. Hoy, el fabricante americano depende muchísimo, hemos hablado en el pasado de nearshoring, depende muchísimo de poder importar esas piezas libre de impuestos para terminar el producto en Estados Unidos. Hoy, el 40% de lo que exporta México lo importó antes. Del 100% que importa México, y el 40% vino de Estados Unidos. Lo transforma, lo incorpora, lo agrega al producto nacional y lo reexporta. Entonces, va a afectar, si mete esos aranceles, inclusive al fabricante americano. Definitivamente son muchísimos factores los que hay que tomar en cuenta y lo que esperamos, por lo menos, es que el voto de cada estadounidense sea un voto lo más informado posible. Esa es la mejor manera de practicar la democracia. Luis, ¿qué te parece si nos vemos después de las elecciones para hablar de todos los temas que hablamos, pero ahora ya con un presidente electo nuevo en Estados Unidos? ¿Te parece bien? Me dará mucho gusto y tendremos mucho más bases de ver para decidir qué va a pasar. Claro que sí, Luis. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, tu tiempo y gracias por ayudarnos a entender todo de una mejor manera. Es un gusto. Que estés bien, Nadia. Buenas Hasta noches. la próxima.